El doctor Palacios, como muy buen terapeuta y psiquiatra, nos amoló un poquito el camino en donde la doctora Steffi nos estaba hundiendo en la depresión y la angustia. Es un bello trabajo que enriquece todo el campo de lo psicosomático. Quiero también comentarles que la aportación del doctor López es de una exactitud absolutamente brutal, tan terrible que quien no ha tenido el disgusto de tratar pacientes border no se dará cuenta de la magnitud de su contribución. Pero una vez que ha tenido uno la tortura de vivir sesión tras sesión con un border, verán ustedes que lo que nos dijo es una descripción exacta de la tortura contratransferencial que va uno a sufrir. Creo no haberme comportado como un absoluto canalla nunca en la vida. Sin embargo, al salir de una sesión con un border, una persona que iba a tener un concierto, no sé qué hizo en la contratransferencia, pero estaba hecho un perfecto canalla porque le dije al cantante que esta vez espero que no se vaya él a desafinar. Nunca me lo perdonó, como nunca perdonó el border el no haber sido deseado. Quiero decir, doctor López, que no hay nada que confirme mejor una psicogénesis de hijo no deseado como el border. Y el border lo que hace es cobrarse cada segundo de su vida, de sus células vivientes, porque le hace sentirse al padre, a la madre que lo parieron, de que la vida no vale nada y que ellos no valen nada. Y se dedica toda la vida a recordárselos. Tengo uno de esos preciosos ejemplares ahorita, que no sale de su casa en el sentido psíquico, tiene 52 años, su mayor aspiración es poder vivir en un departamento aparte, pero no se puede dar el lujo de mejorar, un hombre de una gran inteligencia, no puede darse el lujo de mejorar, porque si sale él de allí, ¿quién va a torturar a sus padres? Para esto, el padre de este señor convirtió en absoluto pinole a la esposa, que no vale para nada para ninguno de los hijos, y este muchacho, en cierta manera, ha hecho lo posible por arruinarle la vida y hacer de esa ruina un modo de sobrevivencia. En fin, quería nada más hacer un comentario al respecto. Pero dentro del tema de los adictos a la violencia y de los adictos a la violencia, poco se le puede regalar en reconocimiento a un psicoanalista que llegue a compararse a la tortura en la que se le somete sesión tras sesión para dar una idea de qué tan torturada persona es el pobre sujeto. Quiero nomás mencionar la interesante tragedia de los Tutsis y los Hutus, un grupo de africanos del mismo territorio psíquico y cultural que los belgas vinieron a dividir para poder controlar el territorio. Seleccionaron algunas cosas aparentemente positivas para el belga, no para el negro, labios no tan prominentes de un grupo, nariz no tan prominente del otro, y total, en esas facciones hicieron una división y
convirtieron a un grupo de gentes del mismo rango, raza, historia, en enemigos. Los tutsis fueron los favorecidos y con ese favorecimiento llegaron a ocupar posiciones de privilegio y por lo tanto de abuso de poder, al grado de que, sin ser adictos a la violencia, los hutus llegaron a otro extremo que se llama el hartazgo. No podían ya seguir tolerando tanta iniquidad, tanta tortura, tanto desprecio. Y importaron, por cierto, lo pueden ver en una película que se llama Hotel Ruanda, 500,000 de machetes, bastante baratos porque son como la mitad de los nuestros, ¿no? Y con ellos degollaron a 1,000,000 de tutsis. Y no es una exageración. ¿Se imaginan ustedes cuánta rabia, cuánto sucedió para que se justificara uno así, sin que hubiese esa historia? Los tutsis, según información de un profesor Berg, descienden, o por lo menos invocan, ser descendientes, imagínense de quiénes, de judíos. Tuvieron que ocultar su identidad para no ser exterminados y se convirtieron, después de muchos años, al catolicismo. Un catolicismo naturalmente impuesto, no espontáneo. Pero lo que determinó la reacción de los hutus, sin ser adictos a la violencia, fue el hartazgo. Estoy preparando todo ese territorio, digamos, para poder llegar a entender por qué un grupo educado en la no violencia, como es el judío, en el apego al estudio, a la contemplación, y tal vez hacer unos cuantos centavos, pero ese es el peor de los crímenes, ¿verdad? Y también atribuido nada más injustamente, los árabes nos ganan, pero por millones, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede para que un grupo así desarrolle un ejército bastante bien preparado, dueños de un territorio que es una insignificancia en ese lujo territorial del continente del Middle East? Bueno, ¿qué es lo que justifica? Pues ya nos lo dijeron nuestros ponentes anteriores, y especialmente la doctora Faslich, con esas fotos que son nada comparado con otras mucho más horrendas. Muy bien, ni modo. Me dan 5 minutos de gracia. Bueno, pues un hartazgo del exterminio de 6 millones de judíos obliga a que los sobrevivientes, en vez de convertirlos en dolores somáticos, etcétera, se preparen y hagan un ejército y empiecen a hablar el idioma que todavía hoy, por desgracia, practican las gentes, el idioma de la fuerza, del temor y del terror. Mientras ese idioma se conjugue, no podrá haber ninguna otra cosa. Quiero decirles, casi para terminar, que Japón es el que ha sufrido más de los errores, sobreviviente de la era atómica, que vivió en carne propia recientemente una destrucción en Hiroshima que tampoco tiene comparación, igual que el Holocausto judío. Pues sucede que uno de los más jóvenes ministros, prime ministers del Japón, se presenta diciendo: sé que soy el más joven de todos mis antecesores, pero por favor no me juzguen
por mi falta de experiencia. Júzguenme por lo que voy a proponer. Y lo que propongo es que a las Naciones Unidas que exterminemos por completo y absolutamente el arsenal atómico de armas de destrucción. Finalmente, quiero leerles un poema de Vallejo. El doctor Palacios me permitió también abusar de la poesía. No sé si lo conocen. Se llama Al final de la batalla. Pero no quiero dejar afuera una notita que me apunté por ahí. Los alemanes, siendo un pueblo muy disciplinado, tienen un dios que voy a nombrar hoy. No sé si se conoce por el nombre que voy a dar. Es el dios Pflicht, no Pflicht, Pflicht. Pflicht en alemán es el deber, el absoluto must, como dijo la señora anoche. Es el deber. Y frente a ese dios Pflicht se pueden cometer ya los peores crímenes. Por ejemplo, en una época se les enseñaba a los bebés, casi bebés, alemancitos, a controlar esfínteres en una carrera contra la mielinización de las fibras. Las fibras todavía no están mielinizadas y ya se esperaba del pobre chavago que obrara, no como López Obrador, que obrara. Y a tiempo y puntualmente. En ese clima de Pflicht se van desarrollando lo que yo llamé los reservorios de la violencia. Una persona altamente civilizada guarda en sus bodegas psíquicas la rabia, el disgusto, la necesidad de la rebelión, todo lo que ustedes gusten y manden, que justifique la matanza tipo Hutus, pero estos se la guardan. Hasta que llega un líder que les permite decir, abran sus reservorios de la violencia y está perfectamente justificado el que maten a católicos, a gitanos, a judíos, a lo que se les antoje, porque está permitido. Y entonces vemos algo que es inconcebible entender por qué, que hubo esa terrible matanza en Alemania. Actualmente los alemanes, con mucho dolor, tratan de borrar esta tremenda experiencia de su historia y tratan de negarla, pero por desgracia todavía nos llegan informes de que la juventud tiene una nueva cepa de neonazismo que se detecta en sus conversaciones, en sus juegos, etc. Y claro, es inevitable que algo tan horrendo no tenga consecuencias como las que conocemos. Dicho esto, permítame leerles una joya de un enorme poeta peruano. Se llama Al final de la batalla. Al final de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras. Te amo tanto. Pero el cadáver, seguía muriendo. Se le acercaron dos y repitiéndole, no te mueras, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 100,000, 500,000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte, pero el cadáver, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con el ruego común, quédate hermano, pero el cadáver,
siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporándose lentamente, abrazó al primer hombre y echóse a andar. Quiero decirles que ese ruego es el ruego que cada disciplina del hombre trata de comunicarle al cadáver humanidad, que no se muera. Cuando todas las disciplinas se reúnan en la forma en que Vallejo lo hace poéticamente, podemos pensar que va a haber paz. Mientras tanto, modestamente, tenemos que estar en nuestros consultorios, en nuestros congresos y hacernos a la idea que una humanidad que carga en su inconsciente, en su superior, tan terrible carga como la que hemos estado expresando, pueda librarse del asunto. Y para cerrar, iba yo a enseñarles a ustedes una gráfica de un estudio muy valiente, muy irresponsable, pero apadrinado por dos matemáticos, de cómo sería la curva de frecuencia si agarramos a la población de 6 billones de población y la separamos entre los intensamente felicidas y los hijos superdeseados. Los hiperresponsables son los burros de carga, que son todos ustedes y yo también, y que son solamente un 3% de la población. El resto son distintas expresiones de tendencias filicidas, de ambivalencia preconceptiva, que clínicamente la reconocemos muy bien en los esquizofrénicos y psicóticos, y no la reconocemos tan bien en la histeria, en la neurosis obsesiva, etcétera, que es mucho menor. Pongan ustedes el retrato de Saddam Hussein, en el extremo izquierdo, imagínenselo allí, y del otro extremo pongan ustedes la imagen de Buda. El budismo, que causó un tremendo cambio y revolución en la evolución china de los afectos hostiles, Buda fue un hijo no solamente deseado, tremendamente esperado. 20 años esperaron la pareja de tener un hijo y no se les hacía, hasta que la reina Maya tuvo un sueño de un elefantito blanco que la intervenía, y de ahí nace Buda. El hecho de que tiene esta postura es porque Buda mismo, yo creo, no pudo sustraerse al milagro de que pudo vencer a una madre abortadora y a poder haber nacido. La bondad que esparcía Buda hasta nuestros tiempos en su filosofía es el extremo opuesto a un señor que le dicen: alguien habló mal de ti. Fue un ministro y fue Hussein el que recibió ese informe. Le pidió, por lo tanto, a todo el gabinete que estaba presente que estuviera listo en la madrugada del día siguiente, porque cada uno de ellos iban a ser el pelotón de ejecución. Muchas gracias. A nombre del gobierno de Boca del Río, se le otorga un reconocimiento especial al doctor Luis Feder como huésped distinguido. Ah, caray. ¡Wow! ¡Wow!